Los invito a que abramos la palabra del Señor en San Lucas, el capítulo 10, y vamos a leer del verso 25 al 35. Quizás usted dirá, va a predicar lo mismo que el pastor el domingo, pero yo soy fiel creyente que cuando Dios nos repite en algo es porque algo quiere hacer en nuestra vida. Darle la bienvenida a los ancianos, a los niños. Déjeme decirle que no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. San Lucas capítulo 10, el verso 25 al 35. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Puede tomar asiento dando un gloria al Señor. Ya hemos orado y quiero que meditemos por unos minutos bajo el tema: quien menos piensas, lo hará. Si usted se pone a leer de lo que dice esta parábola, habla acerca de un hombre que baja de Jericó, y Jericó hace parte de Israel. Quiere decir que era un hombre judío. Aquel hombre lo golpearon y Jesús lo pone como ejemplo porque hablaba a un doctor de la ley que también era un judío que tenía un estatus alto dentro de la sociedad judía. Jesús habla acerca de un sacerdote. Y si usted no pasa por alto quién era el sacerdote entre los judíos, era un hombre especial, un hombre que se encargaba de hacer las labores de hablar o acercar el pueblo a Dios. Y Jesús lo pone como ejemplo porque aquel hombre que estaba herido necesitaba ayuda. Y muchas veces nosotros necesitamos ayuda y esperamos que nos ayuden las personas que tenemos más cerca. Déjeme poner un ejemplo como los líderes, como el pastor, como nuestros padres, nuestros hermanos. Nosotros esperamos que estas personas sean quien nos ayude. Pero el sacerdote, según las costumbres judías, un sacerdote no podía tocar un cuerpo de alguien que estuviese muerto, a menos de que fuese su padre, su madre, su hermano varón o su hermana, en caso de que ésta fuese virgen. Si su hermana no era virgen, tampoco podía hacerlo, porque aquel sacerdote, si él lo hacía, se volvía impuro para presentar su labor en el tabernáculo. Entonces Jesús presenta al sacerdote y demuestra que el sacerdote no lo ayudó, porque el sacerdote puso primero su condición o su estatus dentro de la sociedad antes que ayudar a aquel hombre que verdaderamente lo necesitaba. Más adelante habla que también un levita, y el levita era el encargado de ayudar al sacerdote. Igualmente el levita tenía ciertas condiciones para poder prestar su servicio
dentro del tabernáculo o dentro del pueblo de Israel. Tampoco podía tocar un cadáver de alguien que no estuviese dentro de los parámetros, porque se volvía una persona impura y no podía presentar su servicio. ¿Se ha preguntado usted en algún momento si a causa de ayudar a alguien usted puede perder su estatus o su servicio? Yo le pregunté a algunas personas que si pondrían en riesgo su vida o su servicio por ayudar a alguien, y lamentablemente nosotros humanamente pensamos primeramente en nosotros. Porque si la persona que necesitamos ayudar no es nuestro padre o nuestra madre, bueno, otro pasará y le ayudará. Pero nosotros no nos hemos puesto en la labor de que lo que decía Jesús antes de empezar a decir esta parábola. Jesús decía que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Si usted ve que ustedes están muriendo, ¿usted qué hace? Buscar ayuda, ¿cierto? Porque vivir es muy bueno, vivir es muy sabroso, ¿cierto? Entonces uno busca ayuda con tal de no morirse. Y amar al prójimo como a sí mismo es eso. Dar mi vida por el prójimo, dolerme con el prójimo. Pero ¿quién es el prójimo? El prójimo, uno dice, no, el prójimo es el pastor, porque si no le ayudo al pastor no me pone a servir el otro año. Nuestros prójimos son los de la familia pastoral, porque si yo veo que Laura está varada por allá en el carro y le ayudo, el pastor de pronto me tiene en cuenta. Ella es mi prójimo, pero Laura ya está en el camino del conocimiento. El prójimo es la persona que aún no tiene a Dios. Yo pensaba y meditaba. Muchos de acá conocemos acerca de la fundación Rescatados por su Sangre. Y esas personas de rescatados por su sangre, uno ve que son muy reiterativas las veces que esas personas desertan del proceso. Y uno es como que, ¿para qué los vuelven a ayudar? Pero si usted se pone a pensar y usted analiza, ¿cuántas veces el Señor ha metido su mano en el Seol por volvernos a sacar? ¿Cuántas veces el Señor ha desnudado su brazo, su santo brazo, por meterlo al lodo cenagoso y sacarnos de ahí? Entonces así debemos vivir nosotros. Hay que ayudar al prójimo. Es difícil, pero para heredar la vida eterna hay que amar al prójimo, no a medias. Porque usted traer la obra social es muy bueno, qué bonita labor, pero no es solo traer un mercado y ya. Porque la necesidad del ser humano no es solamente física, sino también espiritual. La mayor necesidad del ser humano, pensaría yo, que es espiritual. Porque el ser humano trata de llenar sus vacíos con diferentes cosas: licor, drogas, sexo, fiesta, fútbol. Si usted viera la cantidad de personas que estaban hoy esperando el partido de Atlético Nacional, y si de pronto pierde, nada pasa. Pero si Jesús viene hoy, ¿qué pasaría? ¿Cuánto perderíamos si Jesús viene hoy? Jesús más adelante presenta al samaritano. Y muchas veces nos quedamos solo con lo que leemos y uno dice, ay, el samaritano lo ayudó. Pero ¿quién era el samaritano para los judíos? Judíos y samaritanos no la iban. Judíos y samaritanos mantenían en una disputa que ni siquiera los judíos querían pasar por su tierra.
que inclusive la palabra dice que a Jesús en un momento le era necesario pasar por Samaria para salvar a alguien. ¿Por qué el samaritano Jesús lo pone de ejemplo? Porque el samaritano sabía que aquella persona que había ahí era judío. Y a él no le importó que esa persona fuera judío, tampoco le importó las disputas que hubiesen tenido. Simplemente esa persona vio que alguien lo necesitaba y lo ayudó. Y hoy, querido amigo, quiero presentarte a alguien que no solo se viste de samaritano, sino que se viste de Salvador y de Redentor. A alguien que no solamente vendó las heridas y se fue. A alguien que aparte de vendar las heridas de tu corazón, te pone en lugares celestiales y te da altura en medio de la sociedad. Porque el pueblo más valioso en medio de este mundo no es ni siquiera los que están en la Casa Blanca allá en Estados Unidos, sino la iglesia del Señor que está aquí en esta noche. Si usted se pone a ver, el mesonero cumplió con su labor, porque le iban a pagar, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos cumplido con hablar al amigo, con visitar al amigo, no más para que nos vean, no más para tener como una apariencia dentro de la congregación? Muchas veces quizás lo hemos hecho, pero hoy es el día de vestirnos de samaritanos. Querido amigo, Jesús no mira lo que viviste, Jesús no mira de dónde vienes, Jesús no le importa ni siquiera si ahorita antes de venir al culto pecaste, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Solo necesita una cosa: un corazón contrito y humillado. Si usted se pone a ver, David era una persona conforme al corazón de Dios. Y uno dice, uy, conforme al corazón de Dios, David era un teso. Pero David no solamente era conforme al corazón de Dios porque hacía lo bueno, David también se equivocaba, pero David reconocía su condición y se acercaba ante Jesucristo, que él limpiaba su condición. Lo que hacía a David una persona conforme al corazón de Dios no era su posición o su estatus. Lo que hacía a David una persona conforme al corazón de Dios era su nobleza y su sinceridad ante Dios. Tal vez hemos dejado entrar a nuestra vida muchas cosas. Tal vez nos ha importado más la condición o la posición que tenemos. Pero a Jesús no le importa si te ganas 10 o 20 millones de pesos. Él es el dueño del oro y de la plata. Y si Él no lo permite, a usted no le pagan esa plata. No lo contratan en ninguna parte. Puede tener el doctorado o el magíster que sea, pero todo lo maneja el Señor. Entonces, ¿qué importa lo que seamos? ¿Qué importa cuánta preparación tienes si cuando vienes ante Cristo no te dueles del que está dolido? Decía que el tema era: quien menos pienses lo hará. Y tal vez aquel doctor de la ley, cuando Jesús relataba aquella parábola, pensaba: no, un judío es el que lo va a ayudar, un judío es el que se va a acercar y va a vendar sus heridas. Pero no, Jesús dice que el samaritano, el que nadie pensaba, ese lo ayudó. Y tal vez has acudido a muchas personas para que puedan ayudarte en tu condición. Tal vez has acudido a la brujería, a la hechicería, al alcohol.
Pero nada de eso puede llenar por completo tu vacío. Nada de eso ni nadie, aparte del Señor Jesucristo, que lo llena todo. Porque Él llena todo vacío. Él llena todo dolor. ¿Y cuántas personas vacías habemos en esta hora? Nos da pena decir, cierto, pero Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de que desde que nos caemos. Pero a Él no le importa que te caigas. A Él lo que le importa es que te vuelvas a levantar y que sigas caminando. Porque no podemos acusar al que cae, no podemos señalar al que cae, porque si está luchando para seguir, hay que ayudarlo. Yo a veces le digo al Señor que no me haga regañar tanto, que yo parezco regañando, ¿cierto? Pero eso es lo que tiene el Señor para hablarnos en esta hora. Al último que pensaste ir. Aquí hay muchas personas que cuando la sociedad los desechó, perdóneme pastor que lo ponga de ejemplo, usted nos ha contado muchas veces. El pastor cuando ya no podía comer más basura, el Señor lo encontró. Cuando ya no te podías hundir más en el lodo, el Señor te encontró, querido amigo. Y si hoy estás aquí en este lugar, es porque el Señor te encontró. Usted no venía a encontrarse con el Señor ya lo traía a usted de camino para este lugar. El Señor ya venía cuidando de su vida para este lugar, porque Él quería hoy decirte que hoy Él puede sanar tus heridas. Él hoy puede limpiar tu corazón. Él hoy puede restaurar tu ministerio. Él hoy puede levantar el altar que estaba caído. Pero solo hay una condición: un corazón que lo quiera aceptar. Porque el Señor no pide que le entreguen al pastor las escrituras. Muchas denominaciones piden dinero para poder heredar la vida eterna. Muchas denominaciones piden una cantidad de cosas y de requisitos para poder heredar la vida eterna. Pero el Señor hoy solo pide tu corazón. El Señor hoy solo pide tu vida. El Señor hoy solo pide algo tan sencillo como entregarle la vida. Es que es muy difícil vivir este camino. Querido hermano, yo lo he comprobado. Cuando uno está pegado de la mano de Dios se hacen más fáciles las cosas. Pero cuando uno se aleja, de verdad que esto se pone duro. Eso como que empieza a ponerse trochoso. Como que empieza el caballo a hundirse en el fango. Pero cuando usted está cerquita del Señor, cuando nos acercamos a la presencia del Señor, Él nos pone una Toyota 4x4 para que pasemos la trocha. El Señor es así, Él no le manda un automóvil para que hay en la trocha, no, Él manda lo mejor que tiene. Hoy, querido amigo, te presento a Jesús como el Salvador, el único. No es por asustarlo, pero es que nadie puede hacer lo que Él puede hacer en su vida. Si quiere seguir buscando, va a tener que volver a los pies de Jesús. Es que uno es muy terco, hermano. A veces uno como que, no, yo voy a ir a mi manera. Pero le toca volver donde el Señor y decirle: Señor, perdóneme. Perdóneme porque es que sin usted nada podemos hacer. Cuando menos pensabas que alguien te podía ayudar, llegó Jesús. Cuando menos pensabas que alguien podía hacer algo por ti, Astrid, llegó Jesús. No llegó Joanny, porque Joanny ya se le cayó el pelo y todo. A Joanny y a ti te salvó Jesús. Laura, cuando ya no podías hundirte más,
te salvó Jesús. Jorge, cuando las fotos ya no daban para nada, llegó Jesús. Porque es que no dependemos de nuestras fuerzas. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Tantas personas preparadas que hay en el mundo. Científicos, deportistas, que descubren que por allá en Marte cosas. Pero Jesús nos abrió a nosotros el corazón y nos hizo entender su verdad. ¿Qué más necesitas descubrir? ¿Qué más necesitas encontrar? Si está esperando que salga y que el cohete para Marte, allá también va a llegar Jesús. Es que Él fue el creador de todo este universo. Y las personas, el mundo está convulsionado. Están buscando vida alienígena. Están buscando hacer vida en Marte. Los países están en guerra, en caos. Y uno a veces se preocupa, no, que no se vaya a atacar Estados Unidos con este otro, porque de pronto nos toca a Colombia. Que no vayan a capturar a Maduro, porque ya el presidente dijo que lo atacaba al otro. Pero es que de nosotros tiene cuidado el Señor Jesús. Y en un abrir y cerrar de ojos viene el Señor. Maranata, iglesia. Maranata. Y usted ve cada mañana que usted se despierta, hay cosas nuevas, pero nada se sale de eso. Toda ciencia y toda ideología, todo invento, todo descubrimiento llega a la conclusión de que todo lo hizo Cristo. ¿Cuánto tiempo buscaron el día perdido por allá de febrero? Mucho tiempo. Pero al Señor le plació que parara el sol. Buscaron y buscaron, pero ¿qué pasó? Y tuvieron que volver a la conclusión de que todo empieza y termina en Cristo. Tu vida fue formada por Cristo. Tu vida empezó en Cristo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde quieres que termine tu vida? ¿Dónde quieres que termine tu vida, querido hermano, querido amigo? ¿En el Seol? Uy, si es que yo sufro de mucho frío y eso allá va a ser calientico. Ay, ay, ay. Es que yo necesito estar con buzo, entonces yo me quiero ir para el infierno, que eso allá va a ser calientico. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarlo a que se ponga en pie. Alrededor del mundo hay personas que a lo último que quieren es llegar es a Jesús. Porque no quieren darle la razón a Jesús. Hay personas que dicen ser llamados ateos, pero para ser ateos tienen que negar a Jesús. Tienen que basarse en Jesús para poderlo negar. La historia de la humanidad se parte antes de Cristo y después de Cristo. Están buscando de hacerlo antes de cierto científico y después de cierto científico. Pero todo vuelve de donde empezó. Y esta iglesia fue fundada en Jesucristo. Nuestro corazón y nuestra ciudadanía pertenecen a Cristo. ¿Dónde quieres terminar tu vida? ¿Dónde quieres llegar? Tal vez, querido amigo, hoy viniste por acompañar a la persona que te invitó. Tal vez tenías cosas mejores por hacer, entre comillas. Tal vez te habían invitado a un restaurante, o tal vez te habían invitado para el partido a vivir la euforia. Pero hoy el Señor puso en tu corazón que vinieras a este lugar. El Señor quiere salvar tu vida, amigo.
Hermano, el Señor quiere salvar tu vida. Si estás vestido de sacerdote, es hora de que te quites las vestiduras y vengas a Cristo. Si estás vestido de levita, es hora de que te quites las vestiduras y que vengas a Cristo. Porque solo Él puede transformar tu vida. Solo Él puede cambiar tu condición. Tu problema y tu dolor en las manos de Cristo no es nada. Puedes seguir doliendo, puedes seguir sufriendo, pero estás en los brazos de Cristo. Porque Cristo no nos ofrece simplemente venir aquí, que nos vamos a volver millonarios, que no vamos a sufrir, que no vamos a volver a llorar. Sí, sí va a pasar todo eso. Vamos a llorar y vamos a sufrir y vamos a tener momentos muy difíciles. Porque a veces pensamos que el evangelio es para dejar de vivir todas esas cosas. Y tal vez cuando lo estés viviendo vas a decir, ¿por qué vine a Cristo? Pero cuando Él te ayuda a pasar ese problema, cuando Él te ayuda a pasar esa necesidad que no te puede ayudar ni el presidente ni X persona, solo Cristo, el que menos piensas, hará algo en tu vida en esta hora. Cuando pasas eso dices, vale la pena seguir a Cristo. Hermano, vale la pena seguir a Cristo. Aunque cojes, aunque estés manco, aunque las fuerzas no te den, ven a Cristo cada mañana. Porque solo en Él está nuestra esperanza. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que guarde nuestra vida. Vamos a decirle al Señor que nos vista de samaritanos. Lo que estabas esperando que pasara, Él lo hará. Poderoso Señor Jesús, misericordioso y clemente,